Bienvenidos nuevamente a mi canal. En el video de hoy voy a compartirte una nueva perspectiva sobre la cuadratura que va a estar formando Júpiter con Saturno a 17 grados, que comienza el día 15 de este mes, se perfecciona el día 19, sumando a esta ecuación la cuadratura entre Saturno y Júpiter, se suma allí también Marte y hay mucho circulando en las redes que, si bien en la mejor de las ocasiones está acompañando el hecho de ser precavidos, de entender de qué se trata esta energía, de no engancharnos con situaciones que no nos sumen ni al otro ni a nosotros, también es cierto que hay mucho que está circulando, como sucede siempre para ciertos acontecimientos, que tiene un tono mucho más alarmista y preocupante, y muchas veces no entender sobre todo de lo que se habla en estas circunstancias y situaciones, hablando en términos concretos con ejemplos, lo que termina pasando es que la imaginación nos lleva a escenarios mucho más complejos de los que podrían llegar a suceder y no logramos captar exactamente a qué tenemos que ponerle atención, a qué no, porque la vida continúa y por supuesto tendrás que seguir adelante con tu vida cotidiana. Así que en el video de hoy mi propuesta es traer ejemplos de lo que podría suceder para entender por qué, aún a pesar de que el escenario sea tenso, esto también es parte de la evolución en la que estamos, donde necesitamos atravesar ciertos momentos que nos permitan comprender de un lado o del otro, del lado del que le toca vivirnos y acompañarnos como desde nuestro propio lugar, hay situaciones que deben ser atravesadas para comprender, para limar asperezas, para pulir eso que necesita realmente brillar con una luz de conciencia superior y alinearnos en coherencia a los tiempos por venir. Te cuento en este video un poquito más y mejor. Ojalá esto les sirva para poder salir del estado de preocupación y alarma y entrar, como siempre, en una situación donde podamos ser mucho más protagonistas de aquello que pueda suceder, porque no se trata de evitar todo el tiempo las cosas o no salir a la calle, sino que realmente de lo que se trata es de comprender para qué suceden las cosas. Quédate y te comparto mucho más. Para entender más y mejor a los protagonistas de esta historia, y si querés, por supuesto, podés ir a chequear particularmente los videos donde hablo cada uno de los protagonistas de este video de hoy por separado, para poder de alguna forma captar, si querés, cuál de estas energías, a pesar de que yo no conozca tu carta natal particular, pueda estar accionando de manera más fuerte en vos. Eso siempre sirve como para tener una idea, pero hoy te voy a compartir un poquito de quién es cada uno de estos protagonistas, qué es lo que traen a la ecuación, y después hablar en sí de este hecho que quizás sea uno de los momentos más importantes del año, porque están moviendo situaciones que ya nos han sucedido y que siguen cimentando lo que va a ser nuestra vida futura, en lo particular e individual, pero también en el colectivo, en ese mundo, en esa sociedad en la que vivimos. Por empezar, contarte que Júpiter, a modo muy por encima, es el que se conoce como el gran benefactor, sobre todo en la astrología tradicional. Allí donde se encuentre va a estar agrandando en efecto lupa todo aquello que toque, y por supuesto porque a donde vaya va a intentar poner su mejor predisposición para que eso que está tocando crezca, llegue a expandirse. Cuando estamos en una situación tensa, también tenemos que pensar que lo mismo va a suceder con este protagonista, que va a estar aportando exactamente lo mismo. Los que entendemos las energías como buenas y malas, en realidad somos nosotros. Cada uno de los planetas lo único que hace es llevar las características que tiene a la ecuación. La astrología antigua
conectaba a Júpiter con todo lo que tiene que ver con la estructura de la realidad, que no es lo mismo que muchas veces se entiende hoy cuando se habla de Saturno. Y traigo esto porque Saturno también está involucrado y va a ser aquel que va a colocar el límite, va a frenar situaciones, va a colocar normas, va a ser el que diga que no, va a ser el que, por ejemplo, desde la organización de la realidad que tenga que ver con aquellas instituciones, por ejemplo, van a ser los que ordenen una forma determinada de comportarnos a través de leyes, etc. Estos dos planetas, en este caso, van a comenzar el día 15 a estar en cuadratura, a 17 grados cada uno. Júpiter expresando su energía desde el signo de Géminis y Saturno retrógrado desde el signo de Piscis. Lo interesante de esto es que en ambos casos van a estar dialogando de manera tensa. Uno va a querer expandir la comunicación, la necesidad de estar pensando en 1000 cosas a la vez, la acción en lo que tiene que ver con el mundo de las ideas, porque Géminis es ese signo, primer signo de los signos de aire, que va a estar intentando ir en busca de recopilar información, de conectarse, de charlar, de ir y venir. Sin embargo, Saturno acá le está diciendo, porque también está retrógrado, es momento de frenar, basta de tanta actividad, es momento de revisar algunas cosas, de ponernos serios y de ponernos algún tipo de límite a ese zapping mental permanente. Esto podría traer, dependiendo de la característica y de la carta natal de cada uno, algún tipo de situación donde, bueno, ok, no es tan tremendo. Sin embargo, lo cierto es que al entrar en esta configuración Marte, que también está en Géminis y que primero hizo conjunción o primero va a hacer conjunción el día 14 con Júpiter entrando en el mismo grado matemático también del signo de Géminis, en algunos lugares es el 14, en algunos lugares es el 15, ahí la historia se complica un poco más, porque en realidad cuando hay dos planetas juntos en un mismo grado matemático, en un mismo signo sobre todo, van a estar trabajando por sinergia juntos, casi imposible separar a uno del otro, y Marte, que es la acción, pegado al planeta de la expansión, lo que va a buscar es, a como dé lugar, llevar adelante su necesidad de resolver cosas, de luchar por cosas, porque también es el arquetipo del guerrero, y esto es donde empieza a poner un poco más de picante a esta situación, porque todo aquello que quiera decir, quiera activar, quiera conseguir Marte, se va a ver limitado por Saturno, y allí no va a ser para nada divertido el hecho de no poder llevar a cabo las cosas en el momento, sobre todo en que ha planificado o decidido Marte que deberían ocurrir. Si buscamos lo mejor de todo esto, a veces poder ir un poco más lento y frenar la acción nos permite, por supuesto, revisar, mirar si hay alguna falla en nuestro plan, sobre todo teniendo a Mercurio retrógrado, e ir un poquito repasando cuál y quién son los componentes que necesitamos realmente considerar para llevar nuestra acción a un buen puerto. Pero no podemos olvidarnos que acá hay otros componentes en juego. Y el primer componente del que se habla mucho, y ojalá se entienda en la forma en que te lo quiero explicar hoy, es que en el 2020, en diciembre del 2020, la gran conjunción de la que se habló de Júpiter y Saturno en un mismo signo, pusieron el equivalente a una semilla que hoy vamos a estar empezando a revisar cómo fue que entendimos las cosas y qué fue lo que realmente colocamos ahí en el suelo. ¿Eran semillas de qué? ¿De qué tipo? Si entendimos bien o no la realidad cuando empieza a repasarse, a ponerse en tensión el espacio que buscamos para que se genere la realidad, que en este caso sería Júpiter, con aquello que en realidad
la está limitando, que es Saturno. Y lo interesante es que siendo planetas sociales, lo que tenemos que repasar no solamente es el lugar en nuestra carta natal en la que tenemos tanto por tránsito a Júpiter, que sería Géminis, como el lugar por el que está transitando en este caso Saturno, que es Piscis, sino que lo que tenemos que entender es que hubo algo de nuestro entendimiento de la realidad o de la esperanza de cambios de nuestra realidad colectiva que llegaron a un punto de esperanza por un lado o de quiebre por el otro, en las dos realidades, en la de tercera dimensión y la de avance orgánico de ascensión, que empiezan a traer en esta cuadratura una tensión que nos muestra que para avanzar a donde queremos ir, primero tenemos que seguir revisando, aunque ya no querramos, cosas que nos pueden estar atando, conectando o impidiendo avanzar porque aún nos llevan a vivir y a expresarnos desde una vieja versión, de esa versión pasada que fue en la que muchos de nosotros hemos nacido y nos hemos criado, pero para avanzar a esa nueva era de Acuario tenemos que dejar atrás. Si querés y te sirve, una de las formas que podés imaginarte esta ecuación, o al menos así es como yo la veo, es leer esto como tu versión del pasado y tu versión actual, peleando para ver cuál de las dos continúa con la hegemonía, por lo menos mental, del entendimiento de esta realidad por un lado, y por qué hay apegos que me hacen todavía continuar actuando desde lo viejo. Hay muchísimas partes nuestras en esa vieja versión, que es la que tuvo más años el poder de llevarnos a caminar y a decidir y a generar la manifestación de nuestro mundo desde un lugar que ya no nos sirve, que de alguna u otra manera entiende que moverse a lo nuevo va a implicar aún no solamente más cambios, sino aún más procesos de duelo, porque hay muchas partes y mucha gente muy querida de nuestra realidad que no va a venir con nosotros. Y esto no quiere decir necesariamente que esa gente vaya a partir del plano físico, sino que van a dejar de estar en nuestra vida de una forma u otra porque ya no habrá más nada que compartir, no habrá más nada que entender, no habrá más nada que conversar. Y esto inevitablemente nos duele. Nos duele porque no queremos dejar a nadie atrás, no queremos sentir que estamos fallándole a nadie, queremos, cuando avanzamos a un lugar mejor, traer a todos aquellos que consideramos parte de nuestra familia, sea biológica o espiritual, para convivir con nosotros. Y en muchos casos, esas dos líneas de tiempo que claramente se siguen abriendo en lo colectivo, se siguen bifurcando en lo colectivo, nos llevan a preguntarnos, ok, si yo no sé hacia dónde voy, no sé cómo va a ser la realidad, ¿por qué quiero ir hacia ahí? Esa es la parte antigua de nuestro niño interior que realmente está aterrado a ir a un lugar que no conoce porque no tiene garantías. E independientemente del trabajo interno que llevemos hecho, es lógico y normal que esa parte esté buscando a nuestro adulto interior para poder apapachar a esa parte que tiene miedo de ir hacia lo nuevo y que también en muchos casos va a reflotar situaciones de duda, situaciones de frustración, situaciones donde no ha logrado separarse o poner límites o acompañar lo que desea y necesita o de lo que cree de una manera exitosa. Y entre que eso está sucediendo en muchos de nosotros a nivel interno, y obviamente si miraste el video, si no te invito a que lo mires, donde hablo de que la clave de este mes es Venus y conectarnos con esas energías y con el camino enorme que ella va a hacer de transformación, nos puede servir para que este proceso interno nos permita encontrar salidas, encontrar aquellos arquetipos que desde nuestro lugar más inconsciente hayan estado, si querés, poniendo alguna traba a ese avance hacia la nueva realidad, y que en este caso Saturno nos pide que revisemos antes de entrar en algún tipo de acción donde podamos dar un paso en falso o caminar sobre un terreno donde en realidad todavía no hay nada construido.
Pero mientras eso sucede en una de las realidades, y obviamente esta realidad no es tan inconveniente como podría leerse, en las otras realidades hay una parte muy grande que no comprende todo esto y que todavía aprende a través de los aprendizajes dolorosos, a través de las rupturas, a través de las confrontaciones, a través de las heridas. Y con mucho respeto, mucha templanza y mucha compasión por nuestra vieja parte, pero también por los demás que aún están eligiendo estar desde allí, tenemos que entender que mientras unos necesitan esto, otros necesitamos otra cosa. Y si queremos acompañar a que el cambio se realice de una manera lo más amable y pacífica, en coherencia, por supuesto, para todos, tenemos que intentar quedarnos en ese punto neutro donde comprender que quienes comprendemos la realidad de otra manera no somos mejores, pero sí tenemos la responsabilidad de poder trabajar todo el tiempo por una coherencia propia que va a ser la que equilibre la balanza en momentos de gran desesperación. Entonces, acá te voy a dejar algunas frases, algunas posibles situaciones donde entender de qué manera podría estar manifestándose esa realidad que por supuesto puede ser un poco compleja porque nos toca absolutamente a todos, y poder entender que también en un mismo día vamos a estar de pronto viviendo una realidad y también otra, porque así como habrá momentos en que podamos estar conectados con el aspecto sextil, que es un aspecto positivo que va a estar haciendo el Sol con Júpiter, que nos va a llevar a estar confiados, expansivos, centrados en nuestro ser, de golpe también podríamos conectarnos con esa cuadratura entre Marte y Saturno que va a hacernos sentir la frustración de muchos desafíos que ya queremos que terminen de una vez, la rabia y la impotencia de no poder ayudar a otros, el enojo quizá de no haber podido ayudar de la manera que sentimos deberíamos haber ayudado a los demás para poder entrar a nuestra misma realidad. Y tenemos que entender que no se trata de que la bifurcación de realidades necesariamente vaya a llevarnos a no ver al otro nunca más, sino que nos va a llevar a coexistir teniendo distintas reglas del juego. Y cuando ya esas reglas se separen de manera definitiva, nosotros en un aspecto, los otros en el otro, van a tener las reglas propias del juego que han decidido jugar. Y por supuesto, en la medida en que los demás quieran evolucionar y ingresar a las nuevas reglas, también podrán hacerlo. Pero para esto necesitamos entender que la vieja realidad necesita enfrentar a muchos de los protagonistas a situaciones inesperadas, que también nos puede pasar a nosotros, que nos impiden ir a la velocidad deseada, contratiempos que nos obliguen a lidiar con situaciones que generen tensión o gastos inesperados para resolver rápido el problema en el que estamos sumergidos, como por ejemplo puede ser necesitar llegar a algún lugar y que se estropee un neumático, tener que llamar al auxilio y tener que pagar un extra por ese auxilio mecánico para poder entonces llegar, aunque sea demorados, a la cita que tenemos, darnos cuenta de que hay comportamientos o faltas de coherencias tanto personales como ajenas, y eso permitirnos entender que aún hay arquetipos ocultos que han generado este desfasaje, esta incoherencia. Recibir más información acerca de algún asunto que nos obligue a ver las cosas desde un lugar distinto y menos conveniente a veces inclusive, porque a veces es mucho más fácil ponernos en una situación blanco o negro donde hay un privilegio quizás para nosotros y no para el otro, y esta nueva información seguramente va a ponernos en un lugar un tanto incómodos o inesperado. Darnos cuenta de que tenemos mucho odio, frustración o enojo acumulados y enterrados por situaciones del pasado donde no hemos sabido comunicar nuestro sentir y nuestra verdad, y tampoco hemos sabido colocar límites que nos hayan permitido defender a ese niño interno que buscaba de alguna forma que nosotros, como adultos responsables, respondamos por él.
También puede ocurrir en estos días desde ya, porque ya se están moviendo estas energías, pero si querés desde el 14-15 de agosto hasta el 24 de agosto esto va a estar activo. Descubrir mentiras, engaños o injusticias que desaten nuestra ira o violencia. Acá tenemos que ver qué capacidad de estar en neutro tenemos, porque habrá gente que no pueda más que responder a lo que van a sentir como un ataque directo. Recibir consejos o comentarios inapropiados y no solicitados acerca de algo o de alguien. Puede ser de un ser querido, de un amigo, algún comentario de alguien que realmente no vaya a sumar más que dolor a la ecuación. Reaccionar diciendo palabras hirientes o actuar con intención de lastimar a alguien por impotencia. Estas son las situaciones dentro de la vida cotidiana. Habrá otras también en las que pueden jugarse estas energías. Y sin importar si es la vieja versión o la nueva, habrá que poner a prueba realmente todo aquello que habremos elegido apostar por creer que sucedería en esa realidad luego de diciembre del 2020 y que, por supuesto, nos llevó una vez más, como tantas situaciones de ese año, a comprender que algo cambió en nosotros para siempre. Hubo un punto de no retorno para la realidad personal y colectiva y, por supuesto, como estamos hablando de que esta primera apertura, de esta primera cuadratura de 3, la primera es ahora, la segunda va a ser en diciembre de este año, la próxima en julio del año que viene, hablan de un cambio colectivo en la forma de ver, entender, pensar y comprender la realidad y su narrativa, tanto desde tu punto de vista personal hacia el colectivo, como el colectivo hacia vos, porque también los que representen ese viejo colectivo van a tener una observación y entendimiento mucho más tajante quizá sobre los que no entienden y que van a sentir cada vez más como delirantes de un mundo al cual no comprenden y en el que no querrían vivir. De ahí también se van a estar generando fricciones. ¿Qué es lo que va a cambiar en nuestro mundo? ¿Qué es lo que debemos o deseamos asumir, traer a la manifestación de la realidad material que coincida y acompase al mundo espiritual? Esto creo que es uno de los aprendizajes que nos trae este momento. Vamos a ir entendiendo que a medida que nos desapeguemos del drama, de lo que la realidad nos muestra que sucede y que no nos gusta, y empecemos a aprender a aceptar la realidad tal cual es, vamos a poder avanzar creando lo nuevo desde una soberanía que sea mucho más desapegada de la realidad que conocimos al nacer y que hemos vivido hasta ahora, y vamos a poder quizá acompasar la velocidad interna para no meternos en ese mundo de ir en busca de la victoria, de la velocidad, de la fuerza, del momentum, de encontrar sí o sí algo productivo para hacer o para decir, donde todo va a ir muy rápido y la cantidad de datos, la velocidad del entendimiento y del pensamiento no van a estar acompasados con los hechos de la realidad, y esto también va a generar malos entendidos y conflictos, porque cada uno de nosotros, siendo absolutamente sincero y alineado a su realidad, va a estar expresando quizá esta confrontación de realidades que primero deben dividirse, separarse, para poder luego convivir cada uno en sus reglas, de forma pacífica, porque no nos olvidemos que muchos de los que hemos dejado de elegir vivir en esa tercera dimensión, continuamos hoy viviendo en muchos casos obligadamente por las normas de ese mundo del cual ya no pertenecemos.
Entonces, el beneficio de esa separación de realidades va a ser para nosotros y va a traer la tranquilidad al resto de poder coexistir sin estar obligado todo el tiempo a que otros lo lleven a una velocidad que no quieren ir, que no comprenden o sentirse obligados a ver una realidad de una forma que no les interesa. Desafíos, como siempre, son parte de este momento de transformación y cambio. Somos los primeros que estamos dando estos pasos. Nos toca acompasar esa realidad y transformarnos si es que queremos ver cambios a futuro, no solo para nosotros, sino para los que están por venir, alineados con esa realidad. Mucho de lo que vaya a pasar, por supuesto, sobre todo en un año de tanta disrupción, va a tocar ser vivido paso a paso. Y para eso necesitamos comprender que el mundo de allá afuera puede ir a la velocidad que quiere, puede tener un enorme grado de caos si necesita y de disrupción, pero que nosotros necesitamos comprender que eso sucede para algo, y en ese para algo necesitamos revisar lo que nos sucede a nosotros dentro de estas posibilidades y características que te compartí, para ver dónde nos toca hacer los ajustes. Y espero en realidad que esto te sirva para poder observar esa realidad que parece tan compleja desde el lugar que necesitamos para comprender, porque muchas veces comprendiendo y alineándonos siempre con el corazón, sobre todo en temporada Leo, nos vamos a poder acompasar, apapachar, cuidar de lo que realmente no esté alineado con nosotros, para no estar reactivos, para no traer toda esa carga o alinearnos esa carga de odio y frustración que va a estar tan exagerado en el colectivo. Es momento de hacernos responsables más que nunca de aquello que decidimos decir, de aquello que decidimos ver. Es momento de no asumir situaciones o sobreentender mensajes, y quizás sea un momento de dejar que algunas cosas pasen, comprender que los demás quizás estén tocando su punto crítico, mirarlos con amor y aceptación y dejar que todo decante para luego, cuando ingresemos a los tiempos por venir, ya estando del otro lado del calendario, ingresando a septiembre, podamos empezar a andar las épocas eclipse que van a tocar en septiembre y octubre, para poder hacer esa corrección del GPS interno de aprendizaje que nos da la posibilidad en cada año los eclipses a nivel personal y a nivel colectivo. Seguimos desarmando lo viejo en nosotros para poder finalmente vivir en lo nuevo a medida que vayamos avanzando en que muchos de los planetas sociales comiencen a dejar de retrogradar e ingresar a nuevos signos en los próximos años, en los años por venir, 2025, 2026. Nos queda llegar al final del 2024, pero sobre todo llegar al otro lado de esta tensión energética de agosto. Por supuesto que podemos, por supuesto tenemos los recursos a la mano, y como cada situación de aprendizaje y de tensión va a ser un gran descubrimiento para todos, para poder ir liberándonos de aquello que ya no necesitamos. Que tengas una buena semana, te mando un abrazo grande, nos vemos pronto. Chao.